Imagina que es un día soleado y estás caminando sola o solo en la jungla. De repente escuchas un fuerte rugido y aparece entre la vegetación un animal feroz. El animal se detiene y te mira con ojos penetrantes. ¿Qué crees que harías? Voy a darte algunas opciones. A. Quedarte inmóvil, petrificado. De esta manera existe la posibilidad de que el animal te ignore o te descarte como posible amenaza. B. Huir corriendo lo más rápido posible. C. Si consideras que tienes posibilidades de hacerle frente al animal o el peligro ya es inminente y no puedes huir, intentar luchar contra el animal. Seguramente a ninguno de ustedes se les ocurrió detenerse un momento, sentarse en una roca o echarse una siesta. Ante esta clase de peligro, el instinto de supervivencia hace que tú reacciones de manera inconsciente y automática, es decir, muy rápidamente y sin pensar. Esto es lo mismo que te ocurre a ti cuando escuchas un ruido muy fuerte, como por ejemplo una explosión, y te apartas inmediatamente del lugar. Este tipo de reacción ante el peligro inminente recibe el nombre de instinto o respuesta de pelea o fuga. Constituye un pequeño episodio de estrés y su función es adaptativa para poder preservar tu vida. Analicemos ahora cuáles son los cambios corporales que experimenta tu cuerpo en un momento de estrés. Como sabes, una de las primeras cosas que vas a notar es que el corazón comienza a latir más rápido y a acelerarse. Asimismo, la respiración se agita y tú comienzas a hiperventilar. Experimentamos temblor en las manos y en las piernas, y esto se debe a que te estás preparando para salir corriendo o para luchar, y también experimentamos sudoración, dado que nos aumenta la temperatura corporal. Tenemos una agudización en los sentidos, sobre todo en la vista y en el oído, para que podamos ver o escuchar a mayor distancia. Y algo que también puedes experimentar es ganas de ir al baño. La respuesta de estrés surge después de que el cerebro haya procesado la señal de peligro, es decir, después de que la información sensorial haya llegado al cerebro y el hipotálamo se encargue de enviar la señal de peligro al resto del cuerpo. Te lo explico en más detalle. En primer lugar, habrá información sensorial que se transmite o que llega al cerebro a modo de impulso nervioso. Por ejemplo, información visual cuando ves al animal en la jungla, información de tipo auditivo en caso de que haya una explosión o bien la sensación de calor si hubiese un incendio. El hipotálamo es una estructura que tiende a reaccionar de manera emocional. Entonces, cuando recibe esta información, activa una serie de sucesos en cadena para que el cuerpo experimente los cambios que corresponden al modo de fuga o pelea. Específicamente lo que va a hacer el hipotálamo es mandar la información al sistema simpático. Como puedes ver en este gráfico, el sistema nervioso simpático se encarga de regular las funciones de algunos órganos y músculos. Por ejemplo, le enviará información a modo de impulsos al estómago para que inhiba de manera momentánea la digestión, dada que esta función en este momento no resulta relevante. También va a enviarse una señal al riñón, donde allí se encuentra la glándula suprarrenal o adrenal. Estimulando esta glándula se va a producir la liberación de adrenalina y noradrenalina. Probablemente estas hormonas te suenen. Lo que va a sentir tu cuerpo a partir de esto es un chute de energía. ¿Qué funciones específicas cumplen la adrenalina y la noradrenalina? En primer lugar, tienen la función importantísima de aumentar la frecuencia cardíaca y de este modo se genera un incremento en el flujo sanguíneo, llegándole más sangre a todo el cuerpo. La adrenalina, por su parte, hará que se contraigan los vasos sanguíneos y va a dirigir la sangre a las zonas que deben estar más activas, como por ejemplo las piernas y las manos. Van a dilatarse las vías aéreas para que ingrese más oxígeno a los pulmones y van a dilatarse las pupilas para ver a mayor distancia. La noradrenalina tiene la función de liberar mayor glucosa, por lo cual va a haber más azúcar en sangre y esto significa que tendrás más energía disponible para hacerle frente a esta demanda.
Habrá un aumento del suministro de oxígeno al cerebro y va a actuarse sobre la corteza cerebral para mantener el estado de alerta y de atención. De esta manera va a inhibirse el sueño. Cabe mencionar que el efecto de la adrenalina y la noradrenalina operan a muy corto plazo. Para que tú te hagas una idea, la vida media de la adrenalina es tan solo de 1 o 2 minutos. ¿Qué pasa entonces cuando la amenaza no se ha extinguido y tú todavía necesitas de energía para darle respuesta a la demanda? Necesitas algún sistema que te ayude a mantener el pie sobre el acelerador. Y aquí juega un papel muy importante una sustancia que se llama cortisol. Voy a explicarte cómo funciona este mecanismo. Cuando el hipotálamo se da cuenta que la amenaza no se ha extinguido, le envía una señal a la glándula pituitaria o hipófisis. Esta produce una sustancia que se llama ACTH. La ACTH va a viajar por la sangre y llegar hasta las glándulas adrenales o suprarrenales. Y lo que va a hacer es estimular la liberación de cortisol. ¿Qué hace específicamente el cortisol? Incrementar el nivel de azúcar en sangre, es decir, de glucosa. Y asimismo va a ayudar al metabolismo de las reservas del cuerpo, es decir, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. En definitiva, lo que está haciendo es produciendo más energía para que tú la tengas disponible y puedas hacer frente a la amenaza durante más tiempo. Asimismo, lo que va a hacer el cortisol es inhibir al sistema inmune, es decir, que va a bajar el sistema de defensa, ya que vas a concentrar la energía en dar respuesta a la amenaza. Sabemos entonces que la producción de cortisol es muy importante y necesaria para responder a situaciones de estrés. Sin embargo, también sabemos que la sobreproducción tiene efectos nocivos para la salud, tanto física como mental. A nivel físico genera hipertensión, colesterol y obesidad. A nivel emocional genera estados de depresión y ansiedad, por lo cual tiene un impacto directo sobre tu percepción de la felicidad. Volvamos a nuestra pregunta inicial sobre qué es el estrés. Seguramente que ahora ya tienes una idea más clara. El estrés se percibe como un estado de excitación mental y corporal. Consiste en una respuesta instintiva ante el peligro, por el cual se produce una serie de cambios en el organismo. Y como ya te he dicho antes, el estrés a corto plazo, es decir, el estrés agudo, tiene una función adaptativa y es muy importante. El problema aparece cuando el estrés se mantiene o se prolonga durante mucho tiempo. De esta manera tenemos un agotamiento físico, un agotamiento mental y llegamos a un cuadro de estrés crónico. Aquí es cuando el estrés pasa de ser una respuesta adaptativa a ser una respuesta no adaptativa. El modo en el que opera el estrés ha sido muy bien explicado o recogido por un investigador que se llama Seil. Él generó un cuadro al cual llamó el síndrome de adaptación general y de esta manera explicó que la respuesta ante el estrés tiene 3 fases. Inicialmente las personas tendemos a buscar el equilibrio físico, es decir, a mantener un estado de homeostasis. Cuando aparece en el ambiente una demanda, es necesario poder responder a ella para luego volver a un nivel de equilibrio. Voy a explicarte este síndrome en un poco más de detalle. Inicialmente, como he dicho, tú recibes la señal de alerta, con lo cual entras en una fase de alarma. El cuerpo tiene que generar una serie de cambios físicos para responder a la demanda del ambiente. El cuerpo se pone en estado de sobreexcitación hasta que llega un momento que pega un pequeño bajón, es decir, que no tiene la suficiente energía o fuerza para continuar haciendo frente a la demanda. Entonces lo que empiezas a hacer es que pones el pie sobre el acelerador y pasas a la fase de resistencia. Aquí es cuando empieza a jugar el cortisol. Cuando estás en resistencia, el cuerpo llega a un momento cúlmine de sobreexcitación y de energía. No obstante, el cuerpo no puede mantener este sobreesfuerzo durante mucho tiempo. Luego va a empezar a bajar, ya sea porque la demanda se ha extinguido o bien porque ha llegado a un estado de límite y por lo tanto va a pasar a la fase de agotamiento. En esta fase de agotamiento es muy probable que tú te enfermes y que lo que requieras sea simplemente descansar para volver a recuperar tu estado de equilibrio inicial. Vamos a hacer un breve repaso y una síntesis de lo que hemos estado viendo hasta ahora para ver si lo hemos entendido bien.
Por un lado, te he comentado que el estrés es una respuesta de supervivencia ante el peligro y te he dicho que existe una respuesta natural, instintiva, que se llama fuga o pelea, que esa se activa para darle respuesta a un momento muy cortito y tener en cuenta la preservación de tu vida. Asimismo, he diferenciado dos tipos de estrés: el estrés agudo, que es a corto plazo, y el estrés crónico, que opera a mediano o largo plazo. Una respuesta rápida ante el peligro genera la liberación de noradrenalina y adrenalina. Si la respuesta de peligro no se extiende, se produce la liberación del cortisol. De esta manera el cuerpo se puede mantener en alerta durante más tiempo. Sin embargo, es importante saber que tras un largo periodo de estrés, las personas caen en fases de agotamiento e incluso pueden enfermar dado que el sistema inmune ha estado deprimido. También sabemos que una persona que experimenta estrés durante un tiempo muy largo tiene problemas a nivel físico como emocional. Entonces ahora voy a hacerte una pregunta para que tú reflexiones un momento. ¿El estrés es algo bueno o es algo malo? Evidentemente depende de la situación, de la intensidad y del tiempo durante el cual se mantiene. Antes de hablar de las estrategias para afrontar el estrés, te propongo un pequeño juego. Voy a hacerte algunas preguntas y te voy a pedir que te tomes un pequeño tiempo para pensar en la respuesta. Voy a plantearte el primer escenario. La señorita Trench pide que le entregues el trabajo de sociales y tú acabas de darte cuenta que lo has olvidado en casa. Empiezas a agitarte y a ponerte muy nerviosa o muy nervioso. ¿Qué fenómeno crees que estarías experimentando? ¿Un episodio de estrés agudo, un episodio de estrés crónico o un síndrome de adaptación general? ¿Sabes la respuesta ya? Venga, te la voy a mostrar. Estrés agudo. Recuerda que el estrés agudo es el que tiene una duración a corto plazo y tiene un claro inicio y un claro final. Pregunta número 2. Tienes examen de matemáticas y sabes que la nota va a ser muy importante para aprobar la asignatura. La señorita Adam te entrega el examen y sientes que te late muy fuerte el corazón. Se agita tu respiración y te aumenta la capacidad de atención, de manera que estás en mayor alerta. ¿Qué sustancia estaría liberando tu cuerpo? Hipófisis, adrenalina y noradrenalina, cortisol. Piensa un momento. Voy a decirte la respuesta. Adrenalina y noradrenalina. En primer lugar, recuerda que la hipófisis simplemente es una estructura cerebral y el cortisol es una hormona o una sustancia que produce tu organismo para mantener el pie en el acelerador más tiempo, es decir, el estado de alerta en un largo periodo. En este caso acaban de darte el examen, empiezas a estresarte, entonces lo que va a hacer el cuerpo es una respuesta rápida de generación de adrenalina y noradrenalina. Pregunta número 3. Tienes una semana entera de exámenes. Has estudiado el fin de semana y en vez de descansar, debes seguir estudiando el lunes, el miércoles y el jueves. Estás activa y alerta durante toda la semana. ¿Qué sustancia debe producir tu cuerpo para mantener el estado de alerta en el tiempo? Cortisol. Ya te había dado una pista antes, ¿verdad? Pregunta número 4. Llevas un trimestre muy complicado ya que te han pasado muchas cosas. En primer lugar, tu abuelo ha enfermado de repente. Has discutido con tu mejor amiga y tienes que estudiar mucho para los exámenes finales. Te sientes muy cansada y piensas que no puedes con todo. Llevas semanas durmiendo regular, comiendo poco y en un estado constante de alerta. ¿Qué tipo de estrés estarías experimentando? Tómate un momento para pensarlo. Voy a decirte la respuesta. Evidentemente estás viviendo un episodio de estrés crónico. Esto es porque, como dice la situación, ya llevas semanas o meses sosteniendo un estado de alerta. Siguiente pregunta.
¿En qué fase del síndrome de adaptación general crees que te encuentras? ¿En estado de alarma, de resistencia o de agotamiento? Piénsalo muy bien. Voy a darte la respuesta. Te encuentras en la fase de resistencia. Como te decía, todavía estás resistiendo, estás en un estado de alerta para dar respuesta a todas las demandas que te trae el ambiente. No obstante, es posible que estés transitando hacia la fase de agotamiento. Y esto lo vemos porque ya estás cansada, ya estás experimentando un bajón en tu humor y evidentemente en algún momento tu cuerpo va a dejar de responder.